Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles 12 de junio del año 2019. Estamos saludando a Guillermo Fossati. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Edgardo Rubianes. ¿Qué tal? Fernando Escriña. Buen día, ¿cómo están? Oenir Sartú. Muy buen día. Y oscuro. No tan bueno. A ustedes les corresponde. Depende hay gustos, hay todos los gustos. Hay quien le gusta lo oscuro. Ustedes tienen la gigantesca responsabilidad de aportar claridad. La pucha. En los próximos minutos esperamos eso y mucho más de ustedes. Voy a hablar en la administración porque a mí nadie me había dicho que esta era la tarea. Es otro precio. Es otro precio. Vamos al primero de los temas. El gobierno deberá explicar esta semana ante la Organización Internacional del Trabajo las medidas que adopta para atender las observaciones que esa institución le hizo a partir de una queja presentada por las cámaras empresariales sobre la ley de negociación colectiva. ¿Qué pasó? Bueno, Uruguay fue incluido ayer en una lista de 24 países cuya situación laboral debe ser analizada por el Comité de Aplicación de Normas de la OIT. Esa lista, que algunos llaman lista negra y otros lista chica, incluye países observados, entre otras cosas, por ejemplo, asesinato de dirigentes sindicales, trabajo infantil. Bueno, en esa nómina termina estando Uruguay. Desde Ginebra, donde participa de la 68ª conferencia de la OIT, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, sostuvo que las explicaciones que deberá brindar el gobierno serán una oportunidad para defender las políticas laborales y sociales. Y en su intervención, en el video que grabó ayer y envió a Montevideo, comparó la inclusión de nuestro país en esa lista con el litigio que enfrentó y ganó Uruguay de la tabacalera Philip Morris por las políticas de salud contra el tabaquismo. Y lo que se quiere por parte de algunos representantes empresariales uruguayos y de la Organización Internacional de Empresarios es reducir o eliminar la negociación colectiva en Uruguay. Y nosotros a eso nos vamos a oponer en defensa de los trabajadores, de las pequeñas empresas y del impacto que tiene el salario y las condiciones de trabajo luego para los jubilados y pensionistas del país. Murro dijo que la administración ha realizado muchas propuestas para mejorar la ley de negociación colectiva, atendiendo planteos de gremiales empresariales y de OIT, que encaraban, por ejemplo, la situación de ocupaciones y piquetes. Agregó que, lamentablemente, desde julio de 2017, han sido rechazadas esas ideas por algunas cámaras empresariales. Todo esto nace hace 10 años, cuando las cámaras patronales uruguayas presentaron en la OIT una queja porque entienden que la ley de negociación colectiva para el sector privado, que es de septiembre de 2009, se aparta del Convenio Internacional 98, según el cual deberán adoptarse las medidas necesarias para fomentar entre organizaciones de empleadores y trabajadores el uso de procedimientos de negociación voluntaria. Los empresarios alegaron, por ejemplo, que uno de los problemas es que en caso de que no haya un sindicato en la empresa, la ley vigente en Uruguay los obliga a negociar con un sindicato de rama. Por aquí me quedo en la presentación del tema, dándoles a ustedes la palabra para que primero veamos justamente qué es lo que está en juego, ¿no? Capaz que los abogados de la mesa son los primeros. Fernando, a ver, una aclaración. Un apunte ahí. Es muy complejo lo de la tertulia porque, claro, uno en la noche anterior tiene que estar leyendo tipo de curso intensivo de varias cosas, hasta de derecho brasileño, derecho penal brasileño, después vamos a tratar. Pero no. Pero veamos este aspecto. ¿Por qué la ley de negociación colectiva, en algunas de sus disposiciones, se apartaría del convenio 98 de la OIT? Porque uno de los artículos de la ley establece que si los trabajadores no están sindicalizados, o incluso si tuviesen un sindicato, muchos interpretan, no afiliado al PIT-CNT, debería negociarse con los representantes del sindicato de rama. Entonces, ¿qué ocurre? Acá en la base hay un concepto que es el siguiente: la negociación colectiva es un instrumento no de lucha, es un instrumento de paz. Esa es la gran, creo yo, diferencia de las concepciones que aquí están en juego. Es decir, mientras que hay quienes entienden que la negociación colectiva es un mecanismo de paz social, hay otros que entienden que es un mecanismo de lucha donde algún día
la clase proletaria superará al capitalismo. Evidentemente que la OIT está enfocada hacia la paz social, desde su origen tiene esa finalidad, y entonces ve la negociación colectiva y particularmente la negociación colectiva bipartita como un elemento a promocionar. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el segundo aspecto? ¿Cuáles son las competencias de los consejos de salario? Entonces tenemos las dos posiciones, la que sostiene que los consejos de salario deben fijar los salarios mínimos y las categorías, y aquellas otras que, como en la ley actual, le atribuyen competencias adicionales de negociación posterior. Entonces lo que se dice es que no. Se dice, bueno, muy bien, la negociación debe ser tripartita a nivel de consejo de salarios con estas finalidades históricas, y el resto de las negociaciones tiene que realizarse en forma bipartita. Entonces allí aparecen quienes dicen, no, bueno, pero si es bipartito, en definitiva, los trabajadores están en inferioridad de condiciones. Entonces es mejor que sea tripartito y que el Estado de hecho intervenga y que pueda tomar resolución definitiva. No, discúlpame, pero desde la perspectiva de la OIT, para haber planteado esto, ¿no? ¿Cuál es eventualmente lo que cabe esperar? Es decir, porque si la OIT plantea que efectivamente hay una desviación de norma, sí, ¿qué puede pasar el viernes? Pero no tiene facultad jurisdiccional la OIT sobre eso. Podrá ser ya sé que nos puede sancionar. Podrá ser una recomendación, podrá mantener a Uruguay en una lista determinada, etcétera. Pero yo lo que quiero sí recalcar, que en lo que a mí me pareció de desinformación fue tanto la posición del Ministerio de Trabajo en boca de su representante y del PIT-CNT, porque acá no es que se esté en contra de la negociación colectiva, ni mucho menos, ni siquiera en contra de la ley de Consejo de Salario, que como bien dice Murro, tiene 76 años. Son algunos aspectos de esta ley que se están juzgando. Y si bien la ocupación, y con esto termino, y si bien la ocupación del lugar de trabajo y el piquete no están en el texto de la observación dictada ayer, cierto es que es un paquete, y lo que ha estado obstaculizando todo este tema también en el fondo son esos otros dos aspectos que no arrancan del 2010, arrancan cuando en 2005 se derogó 2006, se derogó el decreto que admitía la desocupación de los lugares por parte de las fuerzas del orden público, ¿no? Sí, es un paquete, decías tú, lo que ha estado en juego, no lo que aparece ahora en la resolución de ayer. En la resolución de ayer el foco está puesto solamente en las objeciones de las cámaras empresariales a disposiciones de la ley de negociación colectiva. Pero ya había sido observada. Pero la también y en la queja original de las cámaras estaba el decreto sobre ocupaciones. El incumplimiento del 2006. No, y además una recomendación expresa, la 1300 y pico que estuve leyendo hoy, ya dictada, donde expresamente se dice que la ocupación debe permitir el ingreso a trabajar de los trabajadores no adherentes y debe preservar el derecho de propiedad del titular del establecimiento, ¿verdad? Onir, por el lado del fondo del asunto, ¿querrías agregar algo tú? Sí, yo coincido con la descripción que hizo Polo del asunto, y creo que hay el tema central acá es cuál es el papel del Estado en la negociación colectiva. La postura que está sosteniendo la OIT es, me parece, claramente una postura liberal, digamos, por la cual se plantea que obreros y empresarios tienen que arreglárselas solos y que el Estado no debe terciar. Eso es una concepción ideológica. Porque, en definitiva, cuando tú tienes un conflicto entre dos partes, las soluciones son la negociación y, si no, el arbitraje o la judicialización. ¿Quién otro que el Estado puede intervenir si no se logra una solución? ¿Qué otro que el Estado puede intervenir? Que la sociedad, en definitiva, terciando en ese conflicto. Y la sociedad, de alguna manera, está representada por el Estado. De modo que lo que está en discusión acá es si el Estado debe retirarse o debe seguir siendo parte en los conflictos sociales entre empresarios y trabajadores. Sí, mirá cómo está planteado el escrito. La queja de las cámaras empresariales sostiene que las negociaciones tripartitas que se dan en el marco de los consejos de salarios
equivalen en la práctica a una forma de arbitraje obligatorio, sí, donde los delegados del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social marcan y definen las pautas de la negociación. Mira que no te estoy atribuyendo, esto es una reflexión mía. Yo coincido con el enfoque que vos hiciste sobre qué es lo que jurídicamente pasa. Lo que digo es qué es lo que está, y esto es cosa mía, qué es lo que está en el fondo de la discusión. Desde el punto de vista jurídico, nosotros tenemos una legislación sobre eso. Estas son recomendaciones de un organismo internacional sin carácter vinculante. O sea que lo que hay acá es una presión de un organismo supranacional en determinado sentido. Esto es un organismo al cual Uruguay se ha sometido, un organismo que Uruguay integra, ¿no? Sí, claro, pero que no está obligado por las decisiones que tome. O sea que no miremos esto como una especie de juicio de Dios. No es así. Es una presión que se está ejerciendo el sistema empresarial a través de un organismo público. La otra cosa que me llama, para tenerlo claro, la otra cosa que me llama la atención es que curiosamente el gobierno parece dispuesto a resistirse a esta presión, pero es el mismo gobierno que se obligó a modificar el régimen de condiciones laborales y de relaciones laborales en el contrato con la empresa UPM. Entonces a mí me llama la atención que una denuncia hecha hace 10 años tome esta virulencia ahora, cuando se le viene encima el plazo para modificar las condiciones laborales, tal como se comprometió con la empresa UPM. Y curiosamente los temas rozan y rondan aquellas cosas que UPM puso como condición. Uh-huh. Entonces, me llama la atención, en qué medida esta presión fuerte de la OIT y esta situación que se hace pública acá en el Uruguay no conduce a justificar una modificación de a la cual el Estado uruguayo el gobierno uruguayo se comprometió. Mirá lo que dice Pablo desde la audiencia. El gobierno se sacó la lotería entrando en esta lista de la OIT, sí, yo no creo que sea porque ahora puede resolver estos temas por exigencia de la OIT y no por una concesión a UPM. Exacto. No creo que sea lotería. Yo no creo en los papeles, en el rol no estoy de acuerdo, no creo en el rol neutral de este tipo de organismos multinacionales. Simplemente por una aclaración muy chiquitita. El Estado, lo que aquí está en juego no es si el Estado debe o no intervenir en el Consejo de Salario, porque de hecho eso no está en juego. Lo que está en juego es en qué niveles de discusión, hasta qué punto debe negociarse en el Consejo de Salario con intervención del Estado, que es para la fijación de los salarios mínimos y las categorías. Quise hacer esa aclaración porque si no queda como que están los que están partidarios del Consejo de Salario y los que están en contra. Sí. De hecho, aquí funcionaron durante años, décadas, los consejos de salarios sin ese... el problema acá es cuál es la competencia. Claro, bueno, en el caso... La competencia en la cual puede intervenir el Estado. Ese es yo quiero hacer una... De hecho que es mediador, lo que no puede ser decisor. Eso es lo que dice la Cámara. Ese detalle es muy importante. Claro, ¿no? Es decir, normalmente, y todos los que estamos vinculados al mundo del trabajo sabemos, las negociaciones en DINATRA, cuando hay denuncias, las inspecciones de la Inspección General de Trabajo, etcétera, es muy viva la actividad del Ministerio de Trabajo en defensa del derecho de los trabajadores, no solo de estas administraciones, desde siempre, porque esa es su función. Ahora, lo que aquí se pone en juego no es la posibilidad que el Estado medie entre dos partes, que de hecho lo hace todos y cada uno de los días de todos y cada uno de los años. Lo que está en juego es si en caso de diferendo quien debe resolver más allá de lo de los consejos de salario, es si la sociedad debe terciar en el conflicto o no. Ahí está. Lo que se cuestiona es que el Estado termine siendo quien lauda. Exactamente. Que el Estado termine siendo quien define, digamos. Que se admite a nivel de consejos de salarios iniciales y no posteriormente. Para darle un tema de fondo distinto, está bien, obviamente los aportes en sí, pero detrás subyace un fracaso, que es un fracaso en la capacidad de negociar y de resolver un conflicto. Y al mismo tiempo también una cierta suspicacia o desconfianza con respecto al mediador, porque no se pudo resolver la situación. Desde el punto de vista del organismo internacional, la posibilidad de mostrarse como un organismo que no tiene sesgo a favor de los trabajadores, sino que acá hay un reclamo de los empresarios, que de hecho hay solo 2 países de los 24, Bolivia y Uruguay, porque todo el resto son reclamos sindicales.
Por lo tanto, es como que ante un reclamo que viene de los empresarios, el organismo internacional responde de alguna manera mostrando que es neutral y que no tiene sesgo a favor de trabajadores como un componente en sí, sino que analiza el tema. Desde el punto de vista del país, en esta situación de negociación colectiva hay un evidente fracaso, si no, no habrían llegado a esta situación. Es decir, es producto de una situación que no pudo resolverse por el camino interno en el país en el marco de una negociación colectiva. Para lo cual lo primero es formularse preguntas. ¿Por qué fracasó concretamente? ¿Y por qué se está pidiendo una negociación bipartita por parte de los empresarios? Porque en definitiva están planteando... y porque ellos es evidente que es un fracaso. ¿Por qué? ¿En el Uruguay funcionan los consejos salarios? Pero hay un fracaso porque si no, tú no habrías llegado a que determinadas cámaras empresariales sintieran la necesidad de salirse de la órbita país. Yo tengo una posición. En la medida que tú haces un reclamo al organismo internacional para que intervenga, estás mostrando que en la interna no se dieron los canales como para poder llegar a una situación a resolución de conflicto. O que el que no llora no mama. Sí, yo quiero dar lo que a mi juicio explica esta situación. Lo que a mi juicio explica esta situación no es tanto la ley de negociación colectiva. Aquí hay un problema de base que es el tema de las ocupaciones y de los piquetes. Y ninguna cámara empresarial va a solucionar un aspecto de la negociación colectiva si primero no se soluciona lo otro. Y reitero lo siguiente. Por eso decís tú que estamos ante un paquete. Exactamente. Porque el punto crítico a efectos de llegar a un acuerdo con las disposiciones alternativas que ha propuesto el gobierno es el otro, exacto, es el de las ocupaciones. Y voy más allá. Que no están las consideraciones de la OIT. Permitime, porque esto para mí es clave para entender este problema. ¿Qué entendemos por ocupación de los lugares de trabajo? De acuerdo a la OIT, de acuerdo a las empresas, de acuerdo al PIT-CNT. La OIT, en un eufemismo, dice, dice, la ocupación podría admitirse en una recomendación, porque no es una norma, ¿verdad? Y tiene otras que lo cuestionan, porque es muy contradictoria la parte ocupaciones. Dice, podría admitirse siempre que los trabajadores no adherentes pudieran ingresar a trabajar y el propietario de la empresa pueda ingresar a su propiedad. De hecho, el derecho al trabajo implica no solo asistir y entrar, implica poder trabajar. Entonces, lo que la OIT llama ocupación no es lo que actualmente vimos en la televisión, ¿verdad? Lo segundo, piquete. Dice, el piquete siempre que sea pacífico es admitido. No hay piquetes pacíficos en la concepción que se hacen aquí, que es el impedimento de la libertad de circulación. La OIT aclara, un piquete es pacífico cuando se reparten volantes, se informa con un parlante de lo que está sucediendo. Entonces, no nos ponemos de acuerdo en el concepto. Ayer, la OIT no te dice no se puede ocupar. Lo que te dice es que antes de hacerlo se tiene que cumplir una serie de pasos. Sí, pero es otra ocupación de la que habla la OIT. Bueno, la ocupación no es la ocupación que se hace en el Uruguay. Edgardo, se impide a la gente entrar. Volvamos al tema central, que es qué pasó en la OIT. Porque la OIT, en el texto que está referido a Uruguay, no habla nada de las ocupaciones. Es muy clarito de lo que habla, es el tema de la negociación colectiva. Y Uruguay aparece en una lista de con otros 24 países, la lista chica o la lista negra, en la cual aparece otros países donde Myanmar por trabajo forzoso, Etiopía por explotación sexual y trabajo infantil, Irak por reclutamiento forzoso y obligatorio de niños, Turquía libertad sindical y protección de derechos de sindicación, Honduras y Filipinas observadas por crímenes de dirigentes sindicales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de los 24 países, si uno va a mirar, ¿qué es lo que dice? Se refieren a países donde los estados no garantizan los derechos de los más débiles. Es eso porque está en la lista. Salvo Uruguay, que no es porque no garantiza el derecho de los más débiles, sino porque los empresarios dicen que no le garantiza su derecho. Una excepción. El de Bolivia no lo pude entrar en detalle, pero si tú lo decís así. O casualidad, que Uruguay y Bolivia estén ahí. Miremos cuáles son los gobiernos, los planteos, qué ha pasado con los desarrollos, con el desarrollo sindical, con las condiciones de trabajo, con las leyes de 8 horas, ¿no? Hay países que no están incluidos están incluidos por el trabajo a nivel rural, porque no están protegidos, etcétera, etcétera. O casualidad. Entonces, en realidad, acá, como yo comparto lo que decía Unir,
Uruguay, y tú decís que Bolivia, por la misma condición, son los únicos 2 países en que de los 24 aparecen en la lista por reclamos que tienen que ver con las empresas y no con los trabajadores. La mayor, esa lista negra, en todo caso, yo diría, no sé si tiene que ser una lista negra o una lista blanca o una lista buena, en definitiva, porque hay algo que tiene que ver. La introducción de los consejos de la ley de negociación colectiva en Uruguay generó transformaciones importantes. Y voy a señalar una, que la Cámara Empresarial resulta que le gusta hablar del Foro Económico Mundial. En el Foro Económico Mundial, en el ranking de competitividad, en el derecho de los trabajadores, Uruguay aparece en el 8º lugar del mundo. En el 8º lugar del mundo. Quiere decir que los derechos de los trabajadores para el Foro Económico Mundial y su índice de competitividad están en el top. Quiere decir que ha pasado algo en Uruguay, y entre esos claramente la ley de negociación colectiva tiene que ver, que lo ha ubicado a Uruguay en lugares altos, que no está como Chile en el lugar 47, cuando es frecuente comparar Uruguay con Chile. Uruguay está en el lugar 47 en el derecho de los trabajadores, de acuerdo al Foro Económico Mundial. Y Chile está en el lugar 47, y Uruguay está en el lugar 8º. Entonces tiene que ver con la ley de negociación colectiva que efectivamente a los empresarios le ha generado algún elemento que los ha afectado desde el punto de vista seguramente de la tasa de ganancia. La ley se aprobó en el 2009 y ya en el 2009 fue cuestionada. No, ni siquiera pasó un tiempo, fue cuestionada en el 2009. 10 años después tiene su resultado ahora con la inclusión donde el Uruguay tiene que explicar qué es. Y tiene que explicar, porque es muy claro lo que dice la OIT, tiene que explicar por qué Uruguay y los trabajadores, el Uruguay como Estado se comprometió a avanzar en un acuerdo con trabajadores y con empresarios para mejorar esa ley de negociación colectiva. Eso es lo que dice que se comprometió, lo que dice la declaración de la OIT. El Estado se comprometió. En ese trabajo, dice Murro que en el año 2017 hubo un acuerdo, Pérez de Castillo, ahora en el reportaje que tú hiciste, Emiliano, anteriormente, habla también, quiere decir que hubo un trabajo de Uruguay para llegar a eso y no hubo un acuerdo entre empresarios y trabajadores. Estuvo a punto de, según relataba, según recordaba el doctor Pérez del Castillo, estuvo a punto de, mejor dicho, se había logrado un preacuerdo y ocurrió que las bases de las gremiales empresariales y el PIT-CNT, las bases no, no es que el Estado haya dicho esto no lo acuerdo. Las bases dijeron que no. Entonces, primera conclusión, es un dislate que esté ubicado Uruguay en la lista chica esa, cuando la lista esa tiene que ver cuando los derechos son avasallados de los trabajadores, trabajo forzado, prostitución infantil. Es una lista amplia, es una lista por confusión. Sí, se ve que te integran en la lista por razones muy distintas. Bueno, sí, pero la inmensa mayoría tiene que ver con otras cosas donde los derechos están aplastados de los trabajadores, de los niños trabajados, el trabajo forzoso, el reclutamiento forzoso, etcétera. Está bien, correcto, sí. Entonces, esa es la realidad. Las cámaras empresariales uruguayas, particularmente la de industria y la de comercio, por lo que dice el texto, yo me pregunto si el resto de las cámaras, por lo menos, si están de acuerdo con eso, se separan, porque son un montón las cámaras, no sé si están todos de acuerdo con este impulso que tuvo. Pero yo lo que voy es... Vamos a dejar que termine Edgardo, por favor. Hablaron bastante, yo dejé que hablara todo el mundo. Entonces, ahí, primero es un dislate que esté en esa lista. Bueno, estamos en Uruguay en esa lista, bueno, el gobierno va a clarificar por qué hay algunos pasos comprometidos que tenían que ver con llegar a una mejora de la ley. Y ahí se va a discutir qué es la mejora de la ley, porque el planteo que se hace, la mejora de la ley no es pasar a la ley a la negociación por empresa, como quieren los empresarios, para debilitar las organizaciones sindicales y para debilitar las condiciones laborales, porque de hecho con la ley se ha logrado mejorar y aumentar el salario mínimo y el salario medio de los trabajadores desde la época desde antes de la ley, pero desde la ley en adelante hasta el día de hoy. Ese es el resultado. En los consejos de salario. Ese es el resultado. Vamos a tratar de ordenar esto primero que termine Edgardo. Es un dislate. Segundo lugar, habrá que mejorar la ley de negociación colectiva. Habrá que mejorarla. El PIT-CNT no ha planteado que no está de acuerdo en negociar una mejora. Y hay que ver en qué condiciones se mejora. Y hay muchas cosas sobre las cuales se mejora. Cuando se compara con otros países, yo estaba leyendo unos trabajos recientes que dice, bueno, el marco de negociación que tiene Uruguay es similar
similar al que hay en España, en Italia, en Francia, etcétera. Y hay otro marco, otros países, los países nórdicos, Holanda y Alemania, donde hay otro marco donde hay una negociación a nivel de empresas. Pero hay leyes que garantizan cómo participan los trabajadores en las empresas y el manejo de la información que pueden hacer los trabajadores, para que la justificación de los descuelgos, descuelgos que pueden plantearse por situaciones particulares de un sector o una empresa, o un subsector o una empresa, tenga fundamento y que los trabajadores participen ahí. Yo creo que hay un marco ahí seguramente de negociación entre el PIT-CNT y la Central de Trabajadores y las cámaras empresariales, conducidos por el gobierno, que posibilite mejorar la negociación colectiva con el objetivo de seguir manteniendo los derechos de los trabajadores, que es lo que hizo la negociación colectiva. ¿Vamos cerrando? Sí, yo creo que hay que distinguir entre el tema de consejo de salarios y ocupación, y régimen de ocupación y piquetes, que creo que sí son las demandas reales del sistema del cuerpo empresarial, con respecto a lo que es la ley de negociación colectiva, que es una ley que en realidad no se cumple, porque los mecanismos de negociación planteados son tan aparatosos y complicados que la realidad es que no se cumplen. Pero a mí me llama, insisto, es decir, en una cosa, este gobierno se comprometió a modificar antes de fin de año el régimen laboral en el acuerdo con UPM. Sí, un mecanismo de prevención de conflictos, etc. Exactamente. Modificarlo a nivel nacional, no solo para la empresa UPM. Curiosamente, sobre el filo de ese plazo, aparece esta actitud de la OIT, que toma una denuncia de hace 10 años y la vuelve imperiosa en este momento. Yo señalo esa coincidencia, y entonces, si bien uno debe estar de acuerdo con lo que ha declarado Murro, yo dudo que esa sea la posición de fondo del gobierno uruguayo, porque se comprometió a otra cosa. Yo quiero lo último, breve. Lo último y breve. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Edgardo en cuanto a que es desproporcionada esta denuncia en relación a las otras que hieren derechos humanos esenciales. Eso estamos todos de acuerdo. Pero no es una lista por los derechos humanos de los trabajadores, es una lista del cumplimiento de los grandes objetivos de la Organización Internacional del Trabajo. Y por eso cabe esta posibilidad. Segundo, el hecho de que Uruguay esté en el lugar que tú indicás, en el 8º lugar, no es producto de esta negociación, de esta ley de negociación colectiva. Uruguay siempre, tradicionalmente, desde principios del siglo XX, estuvo entre los países más avanzados. Su ley de 8 horas es anterior a Europa, su ley de descanso es anterior a Europa, sus leyes de protección de la maternidad son anteriores. Es toda la obra del vallismo que puso a Uruguay allí. No es esta ley que está tan cuestionada. Te digo esto porque la participación tripartita también puede ser un avance a nivel mundial. Pero parece que hay una lectura que como que todo empezó en el 2005. Y lo que empezó fue el problema de la ocupación de los lugares de trabajo y los piquetes, que es lo que está en el fondo. Se va. Pero no lo dice y eso es responsabilidad del Poder Ejecutivo. La OIT no habla de los procesos. No van a transar una parte y otra una cosa solamente, una cortita. Ahora dice, el caso uruguayo llegó tras informes de la Comisión de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones. ¿Tá? Es decir, para lo cual obviamente no sabemos cuáles son esos informes, pero lo que sí entendemos concretamente es que hay una comisión de expertos que se pronuncia con respecto a lo que significa la aplicación de convenios y recomendaciones en el entendido de el no cumplimiento de esos convenios y recomendaciones. El no cumplimiento, el cumplimiento tiene que ver con que se plantea. Justamente han venido recomendaciones. Claro. Ya le vinieron al gobierno uruguayo recomendaciones. Por lo tanto, tienen cero autoridad. Sí, no cero autoridad. Pero han venido. Porque ¿quién elige los expertos? Es decir, ¿quién puede ser experto en cómo se debe resolver un conflicto social? 10 de la mañana y 6 minutos. ¿Y qué impacto puede tener para Uruguay esto? ¿Afectación? Hay oyentes muy ingeniosos y filosos con sus mensajes. Estaba mirando ahora en la tanda los que vinieron durante el primer tema. Dice Guido, Edgardo, jugátela y abrite una empresa. Tengo una unipersonal. No, claro, pero ¿cuál es el trasfondo de lo que dice el oyente? Una cosa es hablar en una tertulia y otra cosa es ser efectivamente el propietario de una empresa, el directivo, el ejecutivo de una empresa que tiene que manejar estas situaciones, ¿no? Sí, o ser asesor de una empresa. Bueno, esa es otra posibilidad. Telma Fernando acá. Claro. O un abogado empresario, que no es el caso de Onir, me parece. No es mi caso, claramente. ¿Vamos cambiando de tema?